Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de las cofradías en Radio Chiclana. Hoy estamos de tertulia de las cofradías para analizar, para valorar lo que ha dado de sí la Semana Santa de Chiclana 2025 y más allá de nuestro año también todas aquellas cuestiones que se puedan abordar en relación a nuestras hermandades y también a lo que viene siendo nuestra Semana Santa en la evolución. Me acompaña el compañero José Luis Romero Valencia. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches, Marco. Pues nada, aquí de nuevo, después de unas pequeñas vacaciones, ¿no?, que nos hemos tomado. Y pues bueno, aquí de nuevo con la andadura cofrade, ¿no?, a vivir de nuevo esa Semana Santa, que no es solamente una semana al año, que hay que trabajarla y vivirla durante el resto del año en sí. Totalmente. Bueno, hoy nos encontramos en un espacio privilegiado, una vez más, aquí en el Palenque, en el centro de la ciudad. Y bueno, pues para romper un poquito el hielo, voy a comenzar a presentar la mesa. David Fernández, muy buenas noches. Buenas noches, Marco, ¿qué pasa? Bueno, un clásico de la Semana Santa, una persona con mucha experiencia también, Arturo Soto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Me acompaña Pepe Lechuga. Pepe, ¿qué tal? Buenas. Buenas noches, muy feliz de estar aquí. Y también feliz, imagino, Rubén Jiménez. Muy buenas noches, encantado de estar aquí con ustedes. De la Hermandad del Amor. Bueno, pues precisamente con Rubén voy a comenzar porque, bueno, siendo de una de las hermandades que ha tenido el placer de poderse echar a la calle en esta Semana Santa, algo compleja, hay que decirlo, que lo ha sido también, pero bueno, afortunadamente nada que ver con lo que sufrimos el año pasado, pero bueno, Rubén, ¿qué balance se puede hacer así a bote pronto de lo que has visto de esta Semana Santa de Chiclana 2025? Bueno, pues como bien estaba diciendo, bueno, ha sido una Semana Santa que gracias a Dios no ha tenido nada que ver con la del año pasado. Y bueno, es una hermandad, es una Semana Santa que creo que está en un proceso de crecimiento. Las hermandades creo que cada vez son más autocríticas y es algo que se ve en el progreso, ¿no?, de las hermandades de año a año, ¿no? Así que yo creo que en ese aspecto pues se está trabajando y se van consiguiendo los objetivos. ¿Pensáis igual, más o menos, Pepe, de lo que viene siendo la Semana Santa? Sí, yo la verdad es que año tras año y siento, pues, no sé decirlo de otra manera, siento verdadera envidia de la gente joven, de la gente que están llegando a las cofradías, de la nueva Semana Santa. Me parece de verdad alucinante. Quisiera volver a tener 20 años y poder cargar un paso. Quisiera acercarme a una cofradía y que me admitieran en una junta auxiliar. Quisiera formar parte y estar más implicado con las ganas que veo que tiene la Semana Santa de Chiclana. Eso es lo que me produce cada vez que me acerco a la Semana Santa cada año, ¿no? Y este año ha sido un ejemplo más, ¿no? He visto mucha gente joven, veo la Semana Santa con un empuje extraordinario y me encantaría formar más parte, integrarme más todavía en la Semana Santa. Acabo de anotar algunos aspectos como el ámbito de la juventud, ahora ya en la memoria. Habrá que ir viendo también distintas cuestiones. José Lu, pasarle la palabra a Arturo, precisamente también pues para balancear un poquito de lo que ha sido su vivencia de la Semana Santa este año, Arturo. Yo le voy a llevar toda la contraria a Pepe. Totalmente, vamos. Yo creo que tenemos un poco el norte perdido, incluida la juventud, aunque haya mucha, pero no tiene un norte claro. Sigo diciendo, que no es la primera vez que lo digo, que la Semana Santa de Chiclana adolece de cultura, cofrade en este caso. Y yo creo que los derroteros pueden ir en varias direcciones y creo que ninguno va en pos de la Semana Santa. Hay que encauzar todo eso. Bueno, buena salida de telón ahí en ese comentario. David Fernández. Pues yo, al contrario de Arturo, creo que se está trabajando entre todas las hermandades y desde el Concejo para que engrandecer lo que es la Semana Santa de Chiclana. La juventud viene con fuerza, Arturo, y hay que domesticarla, como es quien dice, pero hay que dejarla hacer también, porque ellos son el futuro de estas hermandades y si los frenamos en seco, perdemos mucho. ¿Me puedes decir un evento de formación cofrade para la juventud en Chiclana? Uno. Pues cada hermandad y cada cofradía, imagino que tendrá su formación. Este año, en diciembre, desde el Concejo con Cádiz se hizo un encuentro
de juventud. Bueno, se está trabajando en ello. Se está trabajando para seguir engrandeciendo la Semana Santa y con los jóvenes, sobre todo, que en ese momento hablo yo como delegado del Consejo de Juventud y te digo que con el Ayuntamiento de Chiclana estamos tratando de hacer más cosas por la juventud cofrade. Sí, si me permite. Yo, Arturo, en parte también estoy contigo. No va en contra. A mí me encanta la fuerza de la juventud cofrade en Chiclana, me encanta. También creo que hay que valorar que hubo otra Semana Santa, que hubo otros protagonistas de la Semana Santa y que acertaron plenamente y que tuvieron otros medios totalmente distintos. Hoy, que entendamos tanto de Semana Santa, que tengamos tanta cultura de Semana Santa, me parece súper fácil, súper fácil. Lo que pasa es que en los años 70, quien tuvo mérito fue quien sabía quién era Buiza y quien tuvieron la capacidad de encargarle a Buiza una virgen. Eso está a años luz de lo de hoy, porque esos señores no tenían los medios que tienen los cofrades de hoy. Y esa gente simplemente hay que valorarla y ponerla en su sitio. Nosotros tenemos hoy una gran Semana Santa porque hubo unos grandes cofrades en los años, a finales de los años 60, a principios de los 70 y en los 80. Por eso tenemos una gran Semana Santa. El resultado de la plenitud de cofradías de hoy, y como se puede decir que son cofradías en plenitud, como Humildad y Paciencia, por ejemplo, no es un fenómeno que haya surgido espontáneamente. Son gente que llevan trabajando muchos años y ha llegado un momento en que han llegado a su plenitud, pero ha sido un trabajo de muchos años y ha sido un trabajo también de completar una gente que viene de una generación con el empuje de jóvenes. Y eso es la historia de nuestra Semana Santa. Estoy también muy de acuerdo contigo, que hay que valorar todo eso y que ahora es muy fácil saber de Semana Santa. Antes, hace muchos años que se encargó una corona a Seco Velasco, cuando nadie sabía quién era Seco Velasco. Ahora es muy fácil saber todo eso, pero eso, quien encargó esa corona, tiene un mérito para mí fuera de lo normal. Yo creo que de todas formas hay varios aspectos o dos caminos distintos dentro de lo que es la sabiduría, la cultura cofrade, ¿no? Al final estamos hablando del ámbito sacro, de todo lo que son los ornamentos de la Semana Santa, de todo lo que conlleva la Semana Santa en su engrosamiento, entre imagineros, entre historia, coronas, etcétera. Pero Arturo ha mencionado una cuestión relacionada con la formación. Incluso me atrevería a preguntar, no decir, sino a preguntar. Se están haciendo una serie de cursos a nivel diocesano para las hermandades y cofradías. Mi duda es si esa formación está siendo también una formación cofrade o no, más allá de lo litúrgico, que es importante, pero todo lo que conlleva la Semana Santa es algo más grande en el espacio cultural. Por otra parte, aquí he metido dos caminos complementarios. Rubén, ¿qué piensas? La formación que hemos estado recibiendo, que yo hice hace ya algún año, cofrademente hablando no vale para nada, ¿vale? Sí recibimos una formación que nos sirve como base cristiana, que está bien, ¿vale? Al final es muy repetitiva, porque cuando estamos metidos en esto, llevamos bastantes años en esto, el proceso es siempre el mismo y los temas son siempre los mismos, ¿no? Entonces es verdad que nos estamos encontrando, cofrademente hablando, me repito, un nivelito más bien bajito en el tema en algunas hermandades, ¿no? Porque es verdad que la hermandad que tiene aspiraciones, pues se preocupa, ¿no?, de formarse y de autoformarse y de formarse en cofradía, ¿no? También es cierto que en mi caso, por ejemplo, yo me preocupo de salir afuera, de intentar traer para Chiclana lo que creo que es positivo para su Semana Santa, ¿no? Entonces, eso también está en cada uno, ¿no? En cada cofrade. Eso es así.
Decir también que cualquier persona del público que quiera aportar cualquier pregunta, quiera comentar cualquier cosa, que nada más que no lo tiene que decir, acercamos el micro y puede colaborar sin problema, ¿no? Y bueno, volviendo un poco a lo que ha dicho Pepe, que antes se hacían unas cosas y ahora pues otro tipo, ¿no? Creo que tenemos aquí la persona que nos lo puede explicar bastante bien, como es Rubén, ¿no? Porque ha fundado lo que es una hermandad desde hace poco y creo y pienso que en ese poco trayecto ha tenido que cambiar bastante las cosas, ¿no, Rubén? Hombre, el proceso no es fácil. La fundación de la Hermandad del Amor ha sido larga. Y bueno, el proceso eso, es cuestión de creer en el proyecto, de creer en las personas que lo forman y bueno, los frutos al final van saliendo, ¿no? Y sobre todo, lo que te digo, ¿no? Es creer en ti mismo y trabajarlo. A mí se me ocurre plantearos, desde el punto de vista que lo quiero proponer, la Semana Santa, particularmente la que está arraigada aquí en Andalucía, parece disponer de una especie de leyes no escritas, pero bien entendidas al mismo tiempo dentro de lo que debe ser la escenografía de los pasos, los cultos internos, externos del conjunto de las hermandades y cofradías. Se hablan de corrientes, sí, se habla de que hay un epicentro que ha sido la flor que todo lo ha propuesto en ese término, Sevilla. No sé qué pensáis al respecto, Arturo, si esto es así o hay otros caminos. Mira, veréis, yo por mi trabajo me dedico al mundo del arte sacro. Visito España entera. Antes comentábamos a micro cerrado de lo que creemos los chiclaneros, que nos miramos nuestro ombligo y que salimos a la calle, como decía antes Rubén, yo siempre digo dos ejemplos. Salimos con los ojos de ver, pero no con los ojos de mirar, que son dos cosas muy distintas. Y luego hay que saber valorar lo que tú ves y no trasladarlo, sino adaptarlo. Cada sitio tiene que tener su idiosincrasia. Hace unos días había una charla de Andrés Luque en San Fernando, que para mí es una persona que yo recomendaría escuchar, igual que a Romanov. Son dos personas que saben muchísimo de arte y hay que ver dónde está el arte dentro de la Semana Santa. No todo vale, lo que veo allí lo pongo aquí. Hay que saber encuadrar eso, intentar asesorarse sobre eso y luego que no solo se queda dentro de las paredes de Chiclana. Vamos a salir fuera y vamos a ver. Tú decías antes de los jóvenes y tal. Yo voy otra vez a meter el dedo en la llaga. En una de las reuniones que tengo por ahí con las cofradías, que os puedo decir que te quedas alucinado, había un hermano que decía que es verdad que la juventud hoy sabe de todo y que hace una corneta tatarí tarí y del tirón dice tal marcha. O que el paso está desornado con cabreles, con no sé qué, con no sé cuánto, 800.000 flores, porque esa es la segunda parte. A todo el mundo le gusta firmar lo que hace debajo. Haz lo que tengas que hacer, como siempre se ha hecho en la mayoría de las ocasiones, y que el tiempo se encargue de decir si lo que has hecho está bien o está menos bien, si encaja o si no encaja. Pero dentro de los grupos de jóvenes, sobre todo, que es el futuro, y antes decía Rubén que él ha pasado por la fundación de la hermandad, también os puedo hablar de eso, porque yo también he pasado por ahí con la cofradía de la Borriquita y sé lo que es eso y estoy de acuerdo en lo que dice Pepe. Hoy tú vas a buscar información de cualquier tema y te vas a San Google, como yo lo tengo puesto, y nada más que tienes que poner 4 palabras y te aparecen 18 páginas. Antes no. Antes te tenías que volver loco para tú identificar y saber llegar a los sitios. Y luego dar con la persona adecuada que te quisiera echar cable y que te abriese un poco la puerta, que tampoco es que te dijese todo lo que tenía que hacer de pe a pa, pero te daba mucha iniciativa. Coincidí hace unos días en Cádiz con un gran amigo de Rubén, de la Borriquita de Cádiz, que hablábamos el mismo idioma. Y yo tengo muchísimo que agradecerle, en este caso, a una grandísima persona como era Emilio Bartú de la Borriquita de Cádiz, que me abrió muchísimo el camino y me ayudó muchísimo en el camino, ¿no?
Igual que a Enrique Laine, que también le tengo que agradecer muchas cosas, le tenía mucho cariño. Pero eso implicaba muchas tardes de paseo por la viña en Cádiz y tira por aquí, tráetelo, vamos a verlo. Hoy no, hoy nos vamos a lo más fácil, al botoncito. Y cuando se nos ponga ya la inteligencia artificial por delante, yo creo que ya no vamos a hacer nada. Los cofrades tenemos que seguir reinventándonos con ideas nuevas y no quedarnos anclados en lo que tenemos. Todo tiene que evolucionar. Antes tú te intentabas comprar un coche y lo más que aspiraba era al 600. Hoy del tirón dices, a ver si me puedo comprar un Mercedes. Al final te termina comprando un Peugeot, pero hemos subido un poquito, ¿no? Y en las cofradías pasa exactamente igual. Antes la mayoría de las cofradías pues intentaba ir poco a poco. Y yo siempre me baso en lo mismo. La gente se tiene que preparar, tanto espiritualmente, como decía antes David, que es lo que está haciendo el Consejo, a muy poca escala, desgraciadamente, pero también las cofradías se tienen que encargar de poner en un poquito en la órbita a los hermanos que van a ser los que van a llevar el designio de la cofradía, que sepa qué hay que poner en un culto, que por lo menos sepa la denominación de las cosas, que hay gente que no sabe ni qué es una jarra, por decir algo, sino el trofeo, tráete el trofeo, ¿no? Por decir alguna cosa así. Todo eso tiene que ir incluido en el paquete. No vale solamente la música, las flores, que se viste así, que se viste asado, o lo que sea. Y una de las cosas que está funcionando hoy, que desgraciadamente en Chiclana todavía no lo veo, que no existe ninguna hermandad que tenga un proyecto de hermandad, sino que cada uno va haciendo según la junta que va llegando para dejar mi pirámide puesta. Yo antes de irme tengo que dejar esta jarra aquí. A ver, para poner esa jarra vamos a ver un diseño de un proyecto de algo, ¿no? Y la que venga que haga una parte, la que venga que continúe, y así cuando salimos fuera decimos, ¡ah, vaya patrimonio que tiene la hermandad, vaya paso, el estilo, la forma! Pero es que eso es un proyecto que llevan 50 años liado con él. Y aquí desgraciadamente no tenemos un tiempo de espera y hay que saber esperar, porque si nos sobrase el dinero, desgraciadamente todo se traduce en dinero. Y me voy a callar ahí, ¿vale? Porque si no, no os dejo hablar. Bueno, no sé qué pensáis, Rubén, de este... Que, a ver, en lo que a mí respecta, en lo que a mi hermandad respecta, y acaba de decir Arturo, un proyecto de hermandad hay que trabajarlo, es evidente, y creo que la hermandad nuestra, la hermandad del amor, se encuentra en ese proceso, ¿no? Nosotros desde el principio siempre hemos tenido claro la línea que ha querido llevar la hermandad adelante. Tenemos una comisión de hermanos que trabaja en esa sintonía, y la idea de la hermandad es que, como de la Junta de Gobierno, desde la cruz de guía hasta el paso de palio, todo tenga una armonía, ¿no? Y la hermandad tenga una personalidad muy, muy característica, ¿no? Yo creo que prueba de ello es el paso, por ejemplo, que este año hemos estrenado. Creo que tiene unas líneas muy marcadas, muy personales, y que se ha encargado a un diseñador. El mismo diseñador que ha diseñado cruz de guía, que está diseñando faroles, que ha diseñado guión, que ha diseñado pues todo eso, ¿no? Y yo creo que eso al final va a dar un resultado muy positivo. Y estoy de acuerdo con Arturo en que la hermandad tiene que tener, o las hermandades tienen que tener una señal de identidad muy, muy propia y muy característica. Y eso es verdad que en Chiclana carece de eso. Creo que en Chiclana se ha ido mucho en los últimos 20 años a lo barato, a lo rápido, y hoy eso se nota. Bueno, yo creo que aquí estamos hablando de una cosa sin meterle el diente de verdad al hueso, que se trata de una sevillanización total de la Semana Santa de Chiclana. Y a mí eso me da mucha pena, que se estén dejando aspectos de Chiclana a un lado y queremos hacer una colonización de la Semana Santa de Chiclana como... Voy con la pregunta, Pepe. Como Sevilla. ¿Chiclana está adaptando o está copy-paste? Copiando y pegando. Pues no lo sé. Lo que a mí me preocupa es que hay hermandades de Chiclana muy antiguas que tienen el deber de defender su patrimonio y su puesta en escena y su personalidad, y no lo están haciendo. Eso me parece importante. Hay hermandades nuevas que pueden elegir su personalidad
Tú naces con tu hermandad y tú construyes tu hermandad desde cero, con la personalidad propia. Pero lo que me preocupa son hermandades antiguas de Chiclana, de muchos años, de siglos, que han perdido y se han dejado llevar por modas y por aspectos que ahora estamos, que los vemos que además no le atraen a nadie. O sea, a mí no me atraen. ¿Por qué? Porque prefiero la copia, prefiero el original a la copia. ¿Para qué quiero? Si está a 1 hora de camino, si ya no es como antes que tardaba 2 horas en llegar, si está en el teléfono todo lo que tú puedes ver aquí copiado. Entonces, eso ya no tiene sentido. Incluso la misma Sevilla le está diciendo a mucha gente, oye, defended vuestro patrimonio, hijo. ¿Qué hacéis cambiando esto? Y que aquí no es oro todo lo que reluce, ¿no? Claro, que aquí no es oro todo lo que reluce, que también. Y no caemos en eso. Tenemos, antes que acometer proyectos nuevos, mirarnos nosotros mismos, analizarlo y decir, es que nosotros lo que tenemos que defender es lo nuestro. Tenemos que defender nuestras tradiciones, tenemos que defender nuestro patrimonio. Pero ¿qué pasa también? Que a lo mejor eso no trae el gusto de hoy quien manda en las cofradías. De quien manda, vamos a decirlo claramente, que son los costaleros. ¿Por qué? Porque los pasos no se me va a mover igual. Pues esto es así. Pero teníamos, los cofrades tienen que tener el valor de afrontar las cosas de verdad. Cuando vienen alguien y cuando hay hermandades de Chiclana que han pedido opinión, ha entendido, y le han dicho, y yo sé que le han dicho, defender lo vuestro, hijo. Primero empezar a defender lo vuestro antes de diseñar una cofradía al uso. ¿Sabes? Eso es lo que me apena un poco. A mí se me viene, David Fernández, a la cabeza dos datos relacionados, en este caso, con 2 hermandades, en este sentido. Se habla, hay ecos por ahí de un retorno de un proyecto que ya venía desde atrás, en el nuevo empuje que está recibiendo la Cofradía de la Borriquita, que como vínculo directo tiene a través del cuerpo de capataces. Y por otra parte se me vino a la cabeza el retorno del paso de palio de la Virgen de la Soledad, también como un giro, ¿no? Actual, pero que vuelve a crear un paralelismo con lo que fue el pasado, pero que a lo mejor lo termina de conseguir al término más sobrio que merece a lo mejor lo que es la vocación de la Soledad. No sé si esa especie de proyecto de hermandad empieza en algunos lugares a tomar forma. ¿Qué piensas? Mira, yo antes voy a hacer un inciso de lo que hemos estado hablando, que no he opinado. No todo, como dijo Marco, que se copiaba de Sevilla, no todo hay que copiarlo. Pues Sevilla tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Exacto. Lo bueno, siempre sea bienvenido, lo bueno. Lo malo no. Que muchas veces caemos en ese pecado de copiar lo malo también. Y de lo que me ha comentado ahora, creo que hay muchas hermandades que están empezando a darle su estilo a su hermandad. En el caso de la Soledad creo que está acertando, y por ejemplo el Santo Cristo también, el tema del cambio de hábito de los nazarenos, y creo que se le está dando el sellito que se le tenía que dar a esas hermandades. Y en el caso de Borriquita, yo personalmente creo que también están trabajando bien. A mí Arturo me dice lo contrario. Y creo que están trabajando. También hay que hacer consciente de que no es las modas, hay que evolucionar. Y si no evolucionamos nos quedamos como una Semana Santa antiguada. Y yo creo que eso se está trabajando en algunas hermandades aquí en Chiclana. Al hilo de lo que hablábamos antes, lo que sí es verdaderamente triste es que haya hermandades con 70, 80 años de historia en Chiclana que mantengan la misma fotografía, la misma estampa que hace 30 años, ¿no? Eso es muy triste. Para mí que el proyecto, por ejemplo, de palio de la Soledad se valore, lo valoro, pero creo que fue un error quitárselo y sin un argumento, ¿vale? Y es lo que hablamos del diseño de la cofradía, ¿no? ¿Quién dijo y qué motivo hubo para quitar el palio a la Soledad? Si era seña de identidad de esa hermandad, si era línea de la hermandad.
Sí, ¿y por qué te quedas en el paso de palio y no llegas más lejos? ¿Por qué no vuelves al templete? Bueno, ¿Por qué te quedas en el paso de palio? no O sea, sé es que si- yo no sé hasta dónde tienes que ir para atrás. Quédate con el templete. ¿O no será que el templete no mola? Pues a lo Ahora. mejor, a lo mejor. ¿Sabes? ¿O no le mola? ¿Sabes? Por eso digo, ¿por qué nos quedamos ahí? No nos podemos ir para atrás a la historia y ponernos donde, oye, qué bien, nos gusta. Nos gusta porque además se lleva ahora, ¿no? ¿Sabes? Eso no. Pero me parece. a mí se me ocurre una cosa con respecto a lo que dice Pepe, entre templete y palio, por ejemplo, ¿no? Hablo de los escudos, por ejemplo, de los equipos de fútbol, que han evolucionado, mantiene lo que es la estructura, pero tiene un montón de filamentos y un montón de cosas que han ido variando con el tiempo y han ido evolucionando. Mi pregunta, ¿hasta qué punto las cosas pueden evolucionar sin romper por completo lo que es la escena de la Virgen? Porque al final está bajo techo, nunca mejor dicho. Bueno, al final hablando del palio, el palio es una moda que se repartió por toda Andalucía. Tampoco nosotros estamos haciendo nada malo. Juan Manuel Rodríguez Ojeda, gran diseñador de las cofradías, diseña un paso de palio, diseña el nazareno que mi hermandad viste y eso se instaura en toda Andalucía. Entonces tampoco creo yo que estamos matando a nadie. Que las hermandades en el momento en el que tuvieron que tomar la decisión de un palio, un templete, tuvieron que ser más valientes, pues también. A lo mejor tuvieron que ser valientes y decir, bueno, nosotros vamos a mantener la idiosincrasia de la hermandad y hoy seguramente tendrían una personalidad y una visión mucho más expandida. Porque hablábamos antes, Arturo, de la Semana Santa antequera, ¿no? Creo que es una Semana Santa que ha mantenido su esencia y hoy está donde está, ¿no? Es una Semana Santa que no necesita nada, lo tiene todo porque ha sabido mantener pues su identidad, su idiosincrasia y bueno, ahí sí que es verdad que las hermandades que tuvieron en su momento la capacidad de decidir si mantener un templete o mantener un palio no fueron valientes, pues hoy a lo mejor están pagando esos errores. Lo que está claro, bueno, es que al final las hermandades tienen un nombre, ese nombre al final se tiene que representar en toda su esencia. Yo no sé en qué momento de la vida nos encontramos en que eso se esté consiguiendo más o menos o a qué velocidad. Arturo, cuéntanos un poquito. Y añadiendo también el matiz, y estoy de acuerdo contigo, no es lo mismo ver que mirar y tampoco lo mismo saber que entender. A lo mejor dijiste antes, la juventud hoy sabe de todo, ¿no? A lo mejor también la juventud no sabe tanto y entiende de todo, pero no sabe tanto. Mira, todas las cosas en la vida funcionan dependiendo de las personas que estén al frente. No le den más vueltas. Si esas personas son más vulnerables o menos vulnerables, o se preocupan de preguntar, de entender, de ver y no de decidir solamente a la primera, todo cambiaría. Eso es así de fácil. ¿Por qué esta botella la voy a hacer así de grande? Porque hay una persona que decidió dar el paso para ponerla así de grande. Buscó un diseñador, la diseñó, consensuó y se arriesgó. Y le salió bien. Pero hoy por hoy, la mayoría de las cofradías en España, fijaros lo que os digo porque os puedo hablar de primera mano, todas absolutamente están sevillanizadas. El sevillano se sabe vender como nadie. Lo único que le falta a Sevilla es tener una playa, para eso tenéis que matar las cañas, que dicen que es de ellos. O sea que es la realidad. El sevillano se sabe vender muy bien en ese aspecto y ha importado todo lo que concierne en el mundo de Semana Santa. Pero sí que es verdad que todo depende de las personas que ocupen el lugar de decidir. Punto. Y las cofradías nos tenemos que dar cuenta de una cosa muy importante. No las cofradías, los miembros de que pertenezcan a una junta de gobierno. Primero, nadie es dueño de nada. Somos meros administradores de un legado que nos han dejado. Y la misión es conservarlo y traspasarlo lo mejor posible a generaciones venideras. Y si es posible, mejorar algo más. Pero no quitar, tirar y deshacer. Porque ahí hay que pensar que ha habido una serie de personas durante un montón de años trabajando sobre esa línea.
y hoy quitamos toda la línea y ponemos borrón y cuenta nueva, eso, sinceramente, hay que sopesarlo. Y yo pienso que es la labor de los dirigentes cofrades, que tienen que estar formados, como yo decía en un principio. Y me quedo ahí. Vamos con José Luis, que quería matizar algo, y luego con Fran Ruiz. Vamos, te pasamos el micro. Bueno, David, volviendo un poco al tema de antes, ¿no? Que has comentado que hermandades como Soledad o Veracruz como que están buscando esa nueva línea, ¿no? También Servita, por ejemplo, que se están adaptando a ese nuevo estilo, ¿no? Y te quería preguntar, sobre tu punto de vista, ¿crees que Chiclana se está adaptando a ese estilo? Chiclana no es cofrade. Eso es para decirlo a boca llena, ¿vale? Pero hay que adaptar desde las mismas cofradías, a adaptar a las personas que se adapten a esas cofradías, a esos cambios que está teniendo Chiclana. Porque al Chiclana le falta la cultura cofrade. Al chiclanero de pie no tiene cultura cofrade. Perdona, antes de pasarte la palabra, yo creo que Chiclana es bastante cofrade. Lo de hoy es un ejemplo. ¿Dónde se reúne un viernes por la tarde 50 personas para hablar de teatro? No. ¿Para hablar de carnaval? No. ¿Para hablar de cofradía? Sí. Chiclana es bastante cofrade. Y a la gente le interesa mucho las cofradías de Chiclana, ¿sabes? Y tienen, y creo que hay gente que saben bastante de cofradías. Lo de hoy es un ejemplo. Yo no veo, te lo digo también porque tengo algo de experiencia en eso. No hay sensibilidad para otras cosas, no hay interés para otras cosas, pero Chiclana sí. Hablando del consejo, cuando el consejo decide un cartel, yo no he visto, a mí me encanta que haya controversia con el cartel. ¿Por qué? Porque eso significa que hay interés, eso significa que hay pasión por ese tema. A mí me encanta que unos opinen a favor y otros en contra, porque eso significa de verdad que hay pasión. Eso no pasa con otros aspectos de la vida de Chiclana. Nada más. Después de 30 años, yo creo que ya tocaba, ¿no? 30 años. O sea que yo creo que ya tocaba que suscite un poquito de interés. Para llegar a lo que estamos viendo que hoy han pasado 30 años. Se va a levantar José Luis, le va a pasar este micrófono que tiene el cable un poquito más largo. Fran Ruiz, jala, que no pasa nada. Tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me gustaría poner encima de la mesa de esta bendita tertulia, y por mucho cariño que yo tenga a mi amigo David, si nosotros mismos, yo soy el primero que también muchas veces lo afirmo, el tema de la negativa de que Chiclana no es cofrade, pero nosotros no lo tenemos que creer, al menos nosotros, e intentar impregnarlo a la gente, porque entre nosotros mismos muchas veces no tenemos la conversación que Chiclana no es cofrade y bueno, pero a raíz de eso, de acuerdo, es simplemente una puntualización. A mí me gustaría poner encima de la mesa un aspecto que le llevo dando vueltas a la cabeza desde que ha empezado esta tertulia, y es una cosa que ha dicho Arturo con el tema de la formación. A día de hoy se le ha dado muchísima importancia a temas que son importantes, pero que creo que han perdido de la esencia de esas primeras cofradías que nacieron aquí en Chiclana. Una hermandad se funda mediante la formación, la fe y la caridad, ¿no? Que son los tres pilares fundamentales dentro de una cofradía. Fuera parte de la mayordomía, fuera parte de la fiscalía y fuera parte de todo lo que viene siendo secretaría y tesorería, que son ámbitos, creo que también importantes. Pero ¿hasta qué punto estamos perdiendo la esencia de la fe y la esencia real de la caridad dentro de nuestras cofradías? ¿Le estamos dando importancia de verdad a esa imagen que llevan arriba esos pasos procesionales que sacamos? ¿Le estamos quitando importancia hoy en día a esos cultos internos que la gran mayoría de hermanos se saltan a la torera cuando es uno de los ámbitos, si no el que más importante de la cofradía? Lo dejo encima de la mesa. Muchas gracias. Yo, al hilo de lo que acaba de decir Fran, la culpa de eso la tiene el propio cofrade. Hoy es mejor vender un vídeo de cómo voy yo de costalero con mi paso, cómo voy de capataz, que la esencia propia de una cofradía, ¿no? Entonces, si no somos capaces de entender cuál es el fin
de una cofradía y le damos más importancia a otros aspectos, la culpa es del propio cofrade. Refuerzo la pregunta en la mesa y seguimos con ello. Al hilo de lo que ha comentado Fran, es verdad, y parece que los estímulos en torno a la Semana Santa y al mundo de las cofradías, incluyo Gloria, son más plurales en el sentido social, con el que cada uno lo viva como lo quiera vivir, etcétera, etcétera. Pero esencialmente la base y el fundamento de las hermandades, cofradías y de la Semana Santa se está perdiendo al riesgo de contaminarse esa toxicidad, por llamarlo de alguna manera, en el ámbito interno de las hermandades y cofradías y juntas de gobierno, en la pasividad incluso. Mira, estamos hablando de hermandad y de cofradía, y es un término que incluso muchos cofrades lo tienen muy liado. Somos hermandad durante 364 días del año, para un día convertirnos en cofradía, que son dos cosas diferentes. La hermandad tendría que tener muchísimo más interés en los cultos internos, que nada más ponemos 4 velas, y no es porque me atañe, pero nada más ponemos 4 velas y un 12 y vámonos ligerito. Pero para la salida de Semana Santa, si hay que poner 5.000 docenas de flores, la pongo. Eso nada más pasa aquí. Y os lo digo de primerísima mano. Son mucho más importantes los cultos internos, que nosotros nos quedamos alucinados cuando vamos a cualquier sitio fuera y vemos un altar con 2 candelerías puestas. 100 y pico de velas, 200 velas. Cierto que no todas las iglesias reúnen esas condiciones, pero se pueden hacer muchas más cosas, también dependiendo si nos deja, todo se ha dicho. Lo triste, Arturo, de esto, y aquí Chiclana adolece de eso, es que podríamos montar un altar con 200 y pico de velas para cuántos hermanos que asisten a los cultos. A ver, no lo hagas nunca por la cantidad. Te voy a poner un ejemplo. La primera vez que salió tu hermandad, ¿cuántas personas había en la puerta? No, evidentemente. ¿Cuántas hay hoy? Muchas más. Y eso que ha sido la constancia, ¿no? Hombre, claro. Pues ahí lo dejo. Lo que pasa, Arturo, que ahí sí que es verdad que... Tú tienes que educar. Evidentemente hay que educarlo y hay que... Pero aquí muchas veces el cofrade se queda con lo primario, con lo fácil, con el caramelo en la boca. Después... ¿Por qué vas tú fuera a verlo? Es evidente, claro. A ver, ¿por qué vamos fuera a verlo? ¿Por qué no somos capaces de mirarnos dentro y decir, bueno, si lo hacen allí, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Qué hay allí que yo no tenga o que yo no pueda conseguir? Voy a preocuparme de eso, ¿no? Entiendo que viene ahora la otra parte, que todo se traduce en esto. Pero es verdad que gastamos X en muchas cosas que son superfluas. Y lo que realmente no paramos de quejarnos, yo no veo a nadie que intente solucionarlo. Y para ser tan simplones, hermetizamos demasiado nuestras hermandades a la hora de abrir en posibilidades a que esto crezca y no se quede en lo que hay. Yo pienso que hay hermandades que están totalmente de espalda al pueblo. Están out, están fuera, o mejor dicho, están dentro, cerraditos. ¿Sabes? Pero hay hermandades que, mira, da la casualidad de que hoy está Rubén aquí, que son hermandades que son el motor de su barrio. La única reunión, asociación, iniciativa que hay en ese barrio y que mueve todo su barrio. El amor es el motor de su barrio. Y otras no son el motor de su barrio, pero el amor sí. Pues ese es el ejemplo. Con eso me quedo. Y a todo el mundo intento decírselo. Hay ejemplos y hay ejemplos buenos. Y después también, por supuesto, no en sus cultos internos y cultos externos, sino como necesidad, como evangelizadora que es, con todos los cursos que hace, con todos los grupos de primera comunión. El verdadero motor de ese barrio es la hermandad. Eso es un prodigio y eso pasa en Chiclana. No hay que verlo todo tan negativo. Y tampoco tenemos que estar dándonos tantos latigazos. Es que tenemos buenos ejemplos aquí. Lo bueno
vamos a potenciarlo y vamos a decir, mira, hay que hacer como hacen esta gente. Los sábados por la mañana, hacer lo que hace el amor cualquier sábado por la mañana, que yo lo he visto muchas veces. Eso es lo que tenemos que imaginar, que imitar, ¿sabes? Por eso era el motivo que decía yo, Chiclana no es cofrade. Pero no es cofrade porque los mismos cofrades dentro de las juntas de gobierno no nos creemos cofrades. Tenemos que empezar a creernos nosotros cofrades. A mí, David, al hilo de esto, en su momento me dieron un consejo, estábamos empezando. Y era porque íbamos a los primeros plenos, teníamos que darnos a respetar, éramos los nuevos. Y vino una persona muy amiga mía, y de mi mujer en este caso, que nos dijo unas palabras. Nos dijo, si queréis daros a respetar y que vuestra hermandad tenga hoy un sitio, tenéis que creeroslo. Y eso nos lo grabamos fuerte. Está claro, por eso digo que los mismos cofrades de las juntas de gobierno tienen que luchar porque Chiclana sea cofrade. Tienen que abrir las puertas y tienen que enseñar lo que tienen, no ocultarlo. Entonces ahí se vería que Chiclana es cofrade. El tema también está en que muchas veces el nivelito del cofrade de Chiclana es mediocre. Y lo vemos en ejemplos claros, ¿no? Pero eso es que las cofradías las forman personas. Entonces, hoy toca una etapa de una junta de gobierno Factor que humano. está a la altura o no está a la altura. Pero es que eso es la que le toca. Y muchas veces hay que darle gracias a Dios de que al menos esas personas Están ahí. Pero es cierto que el nivelito muchas veces es mediocre. Dentro de la religiosidad también se me pasa otra pregunta por la cabeza. ¿Las hermandades tienen las puertas abiertas completamente de nuestra Santa Iglesia Católica y Apostólica? Porque a veces parece que hay como catolicismos paralelos a través de los consejos pastorales y militares. Yo me voy a mojar. En mi caso sí. Hay iglesias que no tienen la totalidad de las puertas abiertas y los cofrades se ven como Los excluidos, católicos de segunda. Ese es el principal problema también. Y bueno, hablando también de las juntas de gobierno, ¿no? Creo que aquí todos los que estamos aquí sentados hemos estado o estamos, ¿no?, en una junta de gobierno. Y me gustaría plantear una pregunta, Arturo, que ¿por qué al cofrade chiclanero le cuesta tanto entrar a una junta de gobierno? Porque hay que trabajar. Mira, yo ya no digo trabajar, porque nos cuesta comprometernos. Para ostentar un sillón tengo dos en mi casa. Y aquí a todo el mundo le gusta la medallita, yo siento ser así de brusco, la medallita y el sillón. Menos sillón, menos medallita y más acción. Pero al final eso está en esa formación de la que hablábamos al principio. No la formación que también, en cuanto a la liturgia, que nos viene muy bien, en cuanto a la propia doctrina de la Iglesia, que está muy bien, es que el cofrade tiene que tener una formación en otros aspectos, en los cofrades, en los aspectos verdaderamente cofrades. Y ahí se adolece de eso no existe. Hoy te dan el carnet de cofrade porque has visto 2 vídeos en YouTube y encima te crees con el derecho de criticar lo que hacen los demás. Eso... Mira, voy a poner un ejemplo que me está pasando a mí, ¿vale? Yo estoy últimamente, por mi trabajo y por una serie de circunstancias, bastante alejado del mundo cofrade. Y no paran de llegar y mandar globos sonda y a todos les digo lo mismo. Cuando me ilusionéis, si no hay ilusión, si tú no tienes ganas, si tú no me las pasas, tú tienes que tener ilusión y saberla traspasar. Si no, esto no funciona, ¿eh? Voy a utilizar una palabra un poquito meteorológica. ¿Cómo activamos esa ciclogénesis entre nosotros? Para esa ilusión, para esa apertura de cara a todo lo que se mueve en nuestro entorno. Es mucho más fácil de todo lo que estamos haciendo. Porque, por ejemplo, hablábamos de hermetismo, ¿no? Y hoy hay hermandades que se están abriendo mucho. Igual que, por ejemplo, dice Rubén, o decía Pepe, como muchos sábados en el amor hay... Os puedo decir que ahora mismo, por ejemplo, en Morriquita hay muchísima actividad. Es otro buen ejemplo. Exacto, y lo están haciendo maravillosamente porque están sembrando desde labrar el campo, desde pequeñito. Porque aquí, sinceramente,
hay muchas familias que tengan tradición cofrade. Y tú sales fuera, no, es que mi bisabuelo fue ya miembro de la hermandad, es que mi abuelo fue el hermano mayor, es que mi padre estuvo de capataz. Y hay una tradición cofrade que se van pasando de de padre a hijo. Y eso es arar el campo. El campo hay que ararlo todos los días, porque si el labrador sembrase y no fuese nada más para recoger, a veces tendrá que ir a quitar las malas hierbas y las hermandades andan dependiendo. Hoy esta junta, lo bien que ha hecho su trabajo, y hay una nueva que no se mueve. Son las personas. Hay ejemplos. Son las personas, no hay más. Yo creo que hay que valorar mucho, y nosotros a lo mejor, y en Chiclana, eso sí que lo confirmo, no le damos las gracias o no somos agradecidos con los cofrades de verdad, con los que están en la Junta, en la Junta trabajando por las cofradías. Porque yo no estoy en ninguna junta y estoy aquí largando de la Semana Santa. Me caché, si hay que estar en la cofradía. ¿Cuánto? ¿Y por qué no estamos en la cofradía? ¿Por qué no estamos yendo a nuestras reuniones, levantando, buscando dinero, trabajando? Y ahora ahora soy capaz yo de criticar si no le llego ni al tobillo al último de la Junta de Gobierno de tal cofradía que lleva todo el año trabajando. Yo tengo derecho a criticarlo. Me cuesta mucho trabajo decir eso, pero es que es así. Es que no hay derecho a que critiquemos, a que nos metamos con el trabajo desinteresado de mucha gente que hoy están hoy estarán a lo mejor en una reunión en su hermandad, que están preparando y están diseñando los cultos que están, y nosotros aquí largando. No, eso no puede ser. Aunque de todas formas, Pepe, has mencionado una cosa. Esos que están haciendo un trabajo desinteresado, aquí. Si tú vas a un trabajo... ¿Sí o no? ¿Desinteresado, sí o no? Si tú vas a un trabajo desinteresado, no pidas una plaquita. Hay que ver que no me ha dado un cuadrito. Eso es un cofrade. A ver, tú vas allí porque quieres y lo has hecho porque quieres. Nadie te ha mandado ni te ha obligado. Ahora, si tú vas a expensas a esperar que te lo tienen que agradecer, pues yo creo que no. A mí, desgraciadamente, la experiencia de mi vida cofrade me demuestra que hay mucho cofrade con interés. Hay mucho cofrade. Hay cofrade con interés, y a lo que voy, a lo que dice Arturo, el que está en una junta de gobierno no es para que le dé las gracias. Pero además, David, está con interés y para ser servido, que ahí nos empezamos a equivocar y bastante, ¿no? ¿Están las cofradías para los cofrades o los cofrades para las cofradías? Los cofrades para las cofradías. Trabajar para la cofradía. Ese debería ser. Eso debería ser. Pero no por el interés personal. Eso es un convencimiento que tiene que tener el propio cofrade. Yo, si mi junta de gobierno, que tendrá elecciones en pocos meses, prepara una junta de gobierno y yo accedo a presentarme o a acompañar a quien se vaya a presentar, es una decisión que yo tomo, pero una decisión que tomo porque sé lo que quiero. Y el compromiso vaya por delante y la constancia vaya por delante. Y sobre todo el no servirme de la cofradía, es que para mí sería violar la cofradía. Yo, ¿qué pretendo yo hacer? ¿No? Perdonadme, pero estoy hablando de un protagonismo que no existe de verdad. Yo creo que no existe. Sí existe. Aquí hacemos una encuesta, o nosotros mismos. ¿Tú crees que no existe? Por supuesto que no existe. Te llevo a 18 cuando quieras. Ahora mismo tú le preguntas, nos preguntamos nosotros mismos quién son el nombre de los hermanos mayores de 10 cofradías de Chiclana, y no lo sabemos ni nosotros mismos. Pero sí hay otros protagonistas. No son los cofrades. Si hoy en día no manda el hermano mayor, si hoy en día el protagonista no son los de las cofradías. Lo que todo el mundo sabe que estamos aquí, todo el mundo sabe quién es el capataz de tal cofradía y quién es el capataz de la otra cofradía. Pero no sabe quién es el hermano mayor de esa cofradía y quién es el mayordomo de la otra cofradía. Esa es la verdad. Los protagonistas de la Semana Santa de Chiclana, ese protagonismo que estáis hablando, son otras personas, otros. No, ni siquiera. No los hermanos mayores, no las cofradías ni las juntas de gobierno. Pero eso es un cáncer, bebé. Totalmente. Eso es un cáncer. Es que si nosotros mismos nos prestamos a que algunos puestos de las cofradías se valoren y se premien con ese protagonismo, esto acaba malamente.
Esto acaba malamente. Es que un capataz y unos costaleros no pueden mandar más que una junta de gobierno. Mandan. En algunas cofradías mandan. Pero ahí están las juntas de gobierno para si tienen que cesar ese capataz o decir hasta aquí. De hecho, yo pienso que la simbiosis cofradía, capataz, costalero debe ser positiva. Tiene que existir una simbiosis. No, las cofradías no somos nada sin los capataces y los costaleros y, por supuesto, al contrario igual. Si no hay una junta de gobierno que trabaje, una cofradía la prepare, pues tampoco... Pero hace 3 minutos estábamos crucificando a los cofrades que están partiéndose el cuello en su cofradía. Y después no sabemos ni quién es el hermano mayor, pero sí sabemos el otro protagonista quién es. Y en las redes sociales, cuando se produce un cambio, no sale quién ha sido nombrado nuevo hermano mayor, pero sí sale y se comenta en todos lados quién ha cogido el martillo de esa cofradía. En cualquier Por eso caso, te digo que estamos dándole palo también a alguien y a gente que no se lo merece. En cualquier caso, que debemos Pepe, de tener otra actitud con el cofrade. Yo creo que a la hora de hacer una mesa tampoco es que, o al menos de todo lo que hemos hablado hasta la actualidad o hasta este minuto, no estamos haciendo un ataque ni una crítica frontal a la figura del cofrade, más bien estamos intentando hacer una autocrítica desde el sentimiento y la preocupación de llevar al mejor puerto posible el engrandecimiento y la evolución de la Semana Santa. Y quiero darte la razón en un 50%, pero en otro 50% quizás no. Y me quiero matizar también en esto. Es cierto, y pasa más en Sevilla, mucho más que aquí, todavía. Y me da miedo el rum rum que se está generando en los entornos. Y perfectamente sé por dónde vas. Vas por el mundo del costalero. El costalero está entrando en un terreno supravalorado y con un alarde de pisotón en el ámbito de las cofradías, que cuidado. Y Sevilla para eso la primera en el problema. Y luego viene Jerez. Y luego a lo mejor venimos otras localidades que lo empezamos a ver con mar de fondo. Pero para eso están las juntas de gobierno. Correcto. Efectivamente, hay que vigilar esos posibles golpes de Estado que se dan en las hermandades. Pero díganme ustedes cuándo no ha habido un problema en el momento que entre cofrades, y no estamos hablando de intervalos costaleros, no ha habido problema en el momento en el que se presentan 2 candidaturas en una junta de gobierno. ¿Tiene que ser eso un sinónimo de problemática? ¿Tiene que ser eso un sinónimo casi de oposición, como si fuera la política externa? Que somos hermanos, que somos miembros de las hermandades. Eso es un tópico, Marcos. Eso es un tópico. Y hago otra pregunta a la cuestión. ¿Por qué la diócesis de Cádiz estructuralmente nos lo pone tan difícil también? ¿Por qué un miembro de una hermandad no puede ir en 2 candidaturas con 2 posibles hermanos mayores a la cabeza? Porque eso a día de hoy tampoco es posible. Somos hermanos. ¿Y no crees tú que la gran culpa la tienen las propias hermandades, que son las que han dado pie a poner donde no se debe costaleros, capataces, bandas de música? Si estamos deseando de firmar un contrato con una banda y ponerlo en internet, o si hemos hablado de cambiar del vestidor y a los 2 minutos ya está en internet, pero no una, entonces todas. ¿Quién tiene la culpa? La junta de cada hermandad. De cada hermandad. Porque en ese tópico caen todas, absolutamente. Y hay ahora una figura que todavía en Chiclana no, porque vale mucho dinero, que es la persona que lleva las redes sociales de la hermandad, en condiciones, no de dimes y diretes. Pues ahí lo único que falta es que apunten las veces que cada miembro de la Junta va al cuarto baño. Por lo demás, yo creo que sí, que hay que tener información, pero información con medida. No todo se puede sacar a la luz. Y las mismas cofradías son las que tienen que poner un poco de cortapisa en eso. Sí, es que hace un momento, te lo recuerdo, Arturo, estábamos hablando de la importancia del sillón del hermano mayor. ¿Claro? Y yo creo que a nadie, a lo mejor soy extremista, pero vuelvo a lo mismo. ¿Quién son los hermanos mayores de Chiclana, de las cofradías de Chiclana? Decidme. Hay muchas hermandades. Sí, te lo dice. Aquí yo creo que lo que estamos vamos a ponerlo. Entonces, no van por ahí. Sí, van por ahí.
te puedo decir que se están convirtiendo Los protagonistas. muchos cargos en referente social. A lo mejor en Chiclana no es pasa. que claro, esos referentes es sociales. que viste mucho, es que es el hermano mayor de Tara Hermandad. Sí, pero Y esos el que no va ni a referentes la son hermandad. los verdaderos protagonistas de las cofradías. Hoy en día no son los hermanos mayores, son otras personas. Pero socialmente Son nos los aprovechamos de capataces. eso. Y creo que los capataces le están comiendo el terreno a los mismos hermanos mayores. Pero no, y son de verdad yo creo- quienes están minando, no malamente minando, no hay que decirlo negativamente, pero influyendo de sobremanera en las cofradías. Y creo que no es bueno. Y creo que antes hemos estado criticando mucho, oponiendo eso, hablando de los hermanos mayores como que tienen un prestigio social por ser hermano mayor. Y yo vuelvo a decir, ¿quién es el hermano mayor de...? Bueno, nombro 3 cofradías y yo no sé quién es el hermano mayor, ¿sabes? No sé qué prestigio social tiene ser hermano mayor de una cofradía de Chiclana, no lo sé, pero sí que hay verdaderos figuras en el martillo y los conoce todo el mundo, eso sí. Pero yo creo al final que el problema está en una junta de gobierno debilitada que deja caer el peso y la responsabilidad de no sé qué en una persona y una cuadrilla de costaleros. Es que si hay casos en Chiclana, los hay porque se han dado una serie de circunstancias, el capataz aprovecha de una junta de gobierno débil y se hace pues inamovible, pero es que la culpa al final la va a tener la junta de gobierno que lo permite. Exactamente, a lo que voy, yo soy capataz y yo me debo a una junta de gobierno. Y si la junta de gobierno, en el momento que yo no haga lo que la junta de gobierno me ha puesto sobre la mesa antes de salir a la calle, yo estoy fuera. Lo que pasa que en el país de los tuertos, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Y aquí tenemos hermandades, y las hay, y quien no los quiera ver, no sé en qué mundo vive, que son ciegas. Ha llegado un tuerto, el tuerto ni siquiera pertenece a la Junta de Gobierno y se aprovecha de esa ceguera para imponer criterios, para imponer las decisiones de la Junta de Gobierno, y cómo va a ir mi Cristo de Flores las toma la Junta de Gobierno. Para eso lo han leído los hermanos. Por eso digo yo que al final el culpable de que se le dé más importancia a un capataz o a unos costaleros lo tiene la Junta de Gobierno porque no la ha cortado. Pero que Totalmente. en Chiclana hay casos, ¿eh? Claro, Claro que lo hay, totalmente de claro que lo acuerdo. hay. Y por eso hay que valorar a la hermandad, a la cofradía, a la junta, que es la que trabaja, es la que está mañana trabajando y reunido. Pero yo no voy a valorar a esa Junta de Gobierno. No, yo es que no lo voy a... Es que, son si los que- conozco un caso, no lo voy a valorar. Yo, al contrario, voy a criticarlo de manera constructiva para que la Junta de Gobierno tenga la capacidad suficiente para tomar sus propias decisiones, que no venga nadie de fuera, porque al final es alguien de fuera que posiblemente no sea ni hermano de la cofradía, a decirme cómo tengo yo que hacer las cosas, que no... Yo voy a decir una cosa. Totalmente, de acuerdo. A mí lo de balas de cañón, apiñados como balas de cañón, me encanta porque soy del Betis. ¿Y tú, Pepe? Pero cuando pasa en el mundo costalero, hablo de miseria. Y yo creo que en cierto modo está habiendo un problema generalizado. Y es punto 1. Hay pocos costaleros en Chiclana. Las hermandades son excesivamente dependientes. Y encima hay menos costaleros de los que hay. Porque los costaleros miserables no son costaleros de aquel Cristo o de aquella Virgen. Es costalero de aquel tío. Y al otro lo quiero matar o es un terrorista. Eso es un problema del mundo de las cofradías a base de malas comunidades de costaleros que se están formando en el siglo XXI, en el año 2025. O de los propios No sé capataces. si ustedes me estáis de acuerdo. O de los propios capataces, ¿no? Lo mismo el capataz que pone el Bueno, punto esos sobre son la I. los faraones de esos movimientos. Según, Ahí según quien vaya- sea y según lo que quiera orquestar, evidentemente. Ahí vaya el costalero y tome su decisión, ¿sabes? Si yo llego a una cuadrilla, igualo, y la primera condición que se me pone es vas a sacar los pasos conmigo, pero si lo saca con fulanito o conmigo no venga, yo tengo 2 cosas que hacer, o sacar paso o irme a mi casa. Pero No sé entonces si- no serían libres, sería una dictadura, ¿no? Del capataz. que ya ¿no? desconozco si las hay, ¿eh? No, me refiero que sería entonces una dictadura. Hombre, yo afirmo que hay ciertos movimientos que aquello de lo de apiñados como balas de cañón, muevo la corriente para un sitio, muevo la corriente para otro sitio, te puede buscar una hermandad y hacerte el vacío, ¿eh?
Yo respeto que haya Ojo. costaleros afines a unos capataces porque les guste más un estilo, les guste más una forma, les guste más... Que no hay 5.000 costaleros en Chiclana. Eso sí lo respeto. No, no Y a- lo y hay, a- Marco, y a- pero hasta- ahora te voy a poner yo también un ejemplo. Tú también tienes un capataz que eres más afín a su forma de trabajar Y es respetable. y vas con él, ¿no? Entonces, Perfectamente, no, eso David, no pero significa- ¿cómo medimos o cómo hacemos esa coyuntura que hay que romper y que hay que cuidar desde juntas de gobierno para domesticar a eso que nos viene en los pasos mediante esas cuadrillas? Yo voy a preguntar una cosa. En Chiclana creo que hay más artistas costaleros que costaleros. Y lo dejo ahí. ¿Sabes de lo que hablan? Lo que es triste es que muchas cofradías en Chiclana lleven más costaleros que hermanos de Cirio. Eso sí es triste. Es lo que te iba a comentar ahora, que habrá pocos costaleros, pero después te ves pasos llenos o casi todos llenos y puestos importantes en un cortejo vacío. ¿Cómo se podría, no sé, David, cómo ves tú que se podría remediar eso? Porque hay que trabajarlo. ¿Y de qué forma? Pues las mismas, vuelvo con Pepe, a lo mejor Pepe me va a decir hoy me va a coger tirria, pero es que las mismas juntas de gobierno son los que tienen que trabajarlas. Pero David, ahí es donde hablábamos, el nivelito muchas veces es... Bueno, pues a lo mejor hay que pedir ayuda, Rubén. ¿Y el chicle está estirado o no está estirado? Hablo de la cantidad con la cualidad. Es verdad, la Semana Santa de Chiclana ha evolucionado un montón. Hoy nos pegamos golpes en el pecho diciendo, bueno, ya somos tantas cofradías en las calles. Pero, ¿somos cofradías con cemento o sin cemento? Yo dejo la pregunta en la mesa. Hay de todo. Yo te voy a Hay de poner todo, hay de todo. un Lo que pasa es que ejemplo- hay cofradías con 80 años que no tienen cemento ninguno. Te voy a poner un ejemplo cerquita. Es que hay que decirlo. ¿Ustedes creen que en Jerez hay los costaleros que hacen falta? No. Porque, por ejemplo, Jerez se surte muchísimo de chiclenes. A todo el mundo le gusta jugar en una liga que no es la suya. Y si es mejor, a ver, si me voy a Sevilla juego en primera, ¿no? Distinto es que tú te sientas más cómodo en un sitio por la forma, como decíamos antes, del capataz que te guste más, o que vea que la hermandad funciona de diferente manera, o que realmente lo que te gusta es también la música que llevo detrás, que llevo una banda muy buena, porque evidentemente una buena banda llama a muchos costaleros. Pero también es verdad, y también os puedo hablar de primera mano, que el mundo del costal hay que cuidarlo. El capataz es responsable de las personas que lleva debajo. Tiene que saber desde el primero hasta el último quién es el que se mete, cómo se mete y por qué se mete. Y vuelvo a decir lo mismo que antes. Dejémonos de figureo, que en Chiclana luce muchísimo el figureo, porque es que yo cargo en Jerez y en Jerez te callas la boca y te pones donde te dice el capataz Y no y protestas. aquí tiene que ir en el costado porque tengo Sino City. A ver, ¿qué me está contando? Muchas cañas, a mí me han llegado a decir un tío, al favor, mírame a decir las dos cañas las tengo igual, digo, vete a hacer puñetas. Y quítate ese costado y aprende a hacerlo. Porque de entrada en Chiclana todavía hoy no hay cultura de costal. Nos queda mucho que aprender, se ve cada cosa por ahí. Estamos creciendo, está claro. Nos queda mucho que aprender, pero es que Ar- en todos los sentidos tenemos que ir mejorando, ¿no? En el tema de A las mí me cañas, parece. en el tema de las cañas, voy a decir una anécdota. A mí me vino en un ensayo de una cuadrilla que yo sacaba, me vino una persona y le preguntaron, ¿qué? ¿Cómo va el ensayo? Y dice, va bien, pero las cañas no la tienen bien, entonces no son buenos costaleros. Por eso digo que hay gente para todo. Sí, a mí me parece, y sinceramente, que en cuestión de costalero en Chiclana hay un nivelazo. A mí me parece que hay un nivelazo. Desde mi punto de vista de 60 años de lo que yo he vivido. A mí, Bueno, cuando veo a 60 ahora, años vista hay un cuando nivelazo. llega mi Semana Santa del 2025 y yo veo lo que he visto este año, a mí me encanta. Es que me encanta Hoy lo que me ha he dado visto. por llevar- Y lo que no me gusta... Va a la contraria. Sí, lo que no me gusta es que ataquemos a los hermanos mayores anónimos que hay en Chiclana. Y entonces doy la cara por esos hermanos mayores y esos cofrades anónimos que hay en Chiclana. Pero también cuando a lo mejor me paso en la crítica de los capataces, también me apena. Porque hay capataces en Chiclana que han levantado cofradías. Y eso también hay que valorarlo.
y que son personas que son carismáticas, que se trabajan, que se preocupan y que han hecho de la misma carga, han hecho señas de identidad de la cofradía. Y eso no es malo, eso es muy bueno. Y se ha puesto el listón muy alto, que habrá ahora, por supuesto, que habrá mejores cuadrillas, peores cuadrillas, por supuesto, pero que ahora mismo tenemos un nivel, lo hemos comprobado, y lo comprobamos sobre todo, lo comprobamos y quedó claro el nivel que teníamos en nuestras dos comparecencias en Cádiz en los últimos años. Creo que fue importante las dos comparecencias que hicimos en Cádiz. Y eso ha quedado ahí y ha quedado para la historia. Y estoy tremendamente orgulloso de lo que yo viví en Cádiz. Y ahí se puso una pica en Flandes. Yo también estoy de acuerdo, Pepe, contigo en cuanto a que a veces hemos sido muy autodestructivos con lo que hemos sido capaces de hacer, pero la evolución del tiempo, no nos engañemos, estamos en la generación del TikTok. Y a día de hoy yo le puedo decir a Arturo, mirándolo de frente directamente, que a partir del TikTok también que empezáis a romper muchos mitos. Porque eso de ir a jugar una liga de primera o una liga de segunda, lo mismo a lo mejor es ciertamente mentira y según a donde tú te encuentres. Nosotros mismos hemos ido, Arturo, a apagarle el fuego a ciertos boquetes o a ciertas vacantes, a cofradías de Jerez, y realmente éramos esa piña de chiclaneros que sacábamos pasos de marmo a marmo durante domingo, lunes, martes, y no pasaba absolutamente nada, y ahora a día de hoy te encuentras tú a cualquiera de los costaleros en la vida del TikTok, y si no trabajas con dos cuadrillas, ¡ay, mi madre! Y los pasos antes eran de hierro y ahora son de madera. A ver, ¿en qué quedamos? Porque yo creo que la evolución del costalero también tiene que hacerse mirar un poquito ciertas cosas. Ha evolucionado, evidentemente, porque hace 40 años, que también te puedo hablar de primera mano, puede pasar por todo, lo único que me ha faltado es ese monaguillo. Todavía está a tiempo, ¿no? No, hay cosas que ya no hay. Hace 40 años, lo que tú decías que íbamos de mármol a mármol, pero hay una cosa que no hay hoy. Primero, poca gente con pundonor, poca gente que sepan a lo que va, no a pasearme la camisetita, el costal que esté de moda y demás. Gente que te llegaba y te decía al lado, Titi, si te tiene que dejar caer, te deja, que yo estoy aquí. Eso hoy no lo hay. Hoy hay mucha gente de gimnasio, afortunadamente, porque esa persona que yo estoy hablando hace 40 años, por desgracia, con 14, con 13 o incluso hasta antes, ya estaba trabajando y estaban con 20 años, era un tío hecho y derecho, y hoy con 20 años lo que paseamos son los libros y vamos a gimnasio. Si tienes un poquito de forma física, lo puedes medio aguantar, pero seguro que no cargas lunes, martes, domingo, miércoles, viernes, todos los días, sino yo voy en dos cuadrillas donde hay dos cuadrillas. O tres, que eso es otra. ¿Me entiendes? Y es la cuadrilla, entre otras cosas, como decía Pepe, porque nos gusta el artisteo de fulanito que es, cuidado, que Martín Gómez, ¿eh? Y yo mismo, o con Ezequiel Simanca, a mí me gusta ir con Ezequiel Simanca, porque esté de moda, que yo creo que también se la pueden currar, porque las cosas no caen solo del cielo, todo hay que currárselo. Pero el costalero hoy no puede ser el artista de la cofradía, ni el capataz tampoco. Es lo que hablo, esto tiene que ser... No puede ser, esto tiene que ser ni simbiótico. la banda de música tampoco. Lo y importante... estoy de acuerdo en lo que dice él, la hermandad tiene que saber definir todas esas cosas. Es que yo también son pienso... demasiadas cosas para decidir, ¿eh? Sí. Que son demasiadas cosas. Totalmente. Pero, y algo se irá. Pero evidentemente este año corto una cosa, el año que viene corto otra. Pero es que no hay más remedio que hacerlo. Y en Chiclana no hay los costaleros que nos creemos, porque a la vista está que la mayoría cargan en diversas cuadrillas. Pero también estoy de acuerdo, como dice David, que tú no te puedes poner en plan, tú como no vengas conmigo, que también hemos pasado por eso en Chiclana, cuidado. Y seguimos, Hemos pasado por ahí. Y seguimos, Por ello he pasado por todas esas cosas. Pero sí que es verdad que luego ya viene la segunda parte, que ya eso sí que entra en debate. ¿Costalero de afición o de devoción? Es otra mesa redonda, porque... Esa es otra. Sí, exactamente. Nos llama aquí hasta mañana. Es que ahí yo creo que habría que abrir otro melón. Defiendo al costalero de afición, lo defiendo. Yo también estoy de acuerdo, y con esto lo voy a resumir muy rápido para no entrar en ese charco, pero es verdad
que aún me vale el costalero de afición, que tiene la puerta abierta, que tiene su sitio, pero verdad es que cuando una sociedad carece de cosas en el rumbo hacia donde vamos, eso va un poco también en la declinación de la vida misma, en que hoy cada vez carecemos de más valores. Y al final resulta que hemos mejorado para ciertas tecnificaciones, para ciertas colocaciones con colócate bien debajo del paso, porque todo eso conlleva una mejoría, pero por otra parte, cuando hablamos de la fe, eso de que la fe mueve montañas no es un cuento chino, y la fe para la capacidad de sacrificio del costalero es la magia que a muchos les falta a día de hoy. Y eso es lo uno por lo otro, lo comido por lo servido. Hace falta las dos cosas, la afición y la devoción. Los pasos Mi punto de sin vista. fuerzas no andan, por mucho que tú reces. Totalmente. Pero ahí estamos hablando del que Por es eso digo, creyente y no esa es otra costalero. parte, esa es otra parte. Pero que el costalero tiene que ser creyente Eso para es otra parte. para ser mejor todavía. Pero hay que tener fuerza para que el paso ande. Si Bueno. no hay fuerza, Fran. Permitirme de verdad que haga un punto de inflexión en esta tertulia, porque me considero cofrade, pero es que me da mucho coraje que todas las tertulias terminen centrándose en el mundo del costalero, al que tengo gran cariño. Pero se ha porque abierto me la rodeo lata de por el ellos. exceso de... Y me encanta que se hable, pero es que uno empieza Y no termina. y empieza un bucle Y no que es termina. que no para, cuando es que la tertulia de las cofradías, de las hermandades también, como estaba diciendo también Arturo, que cuidado, es que hay muchísimas cosas que nos estamos saltando a la torera. Es que si el amor está donde está ahora mismo es porque a lo mejor el foco no lo ha puesto donde lo están poniendo otras cofradías. Porque a lo mejor la Soledad tiene lo que está formando hoy en día ahí de la Caracolá, que está llenando gran parte del barrio. Bueno, pues es también es también de valorar. Totalmente. Porque el hecho de que haya traído de nuevo el palio ha dado pie a que otros hermanos entren de nuevo en la vida de la cofradía. Es decir, hay diversos puntos muy importantes en la vida de la cofradía, y antes nos lo también, y yo con todo el cariño del mundo, pero es que os habéis saltado la torera antes el tema de la fe. Esto es algo que o no importa, o no le damos importancia, o dónde estamos, porque antes estaba diciendo Arturo, antes de la formación, pero ¿en qué junta de gobierno vamos a tener hoy en día, si hoy en día los que van a formar parte de esa futura junta de gobierno están viviendo la realidad que estamos viviendo hoy en día y vivir este tipo de tertulias, con todo el respeto del mundo? No, además, estoy de acuerdo contigo, Fran, pero dentro de lo que veníamos hablando, que no nos hemos salido de forma, porque al final todo viene a lo mismo. Es decir, es esa fe la que estamos tratando, y sobre todo ese contrapeso que viene viniendo en el ámbito de las hermandades, porque creo que se está convirtiendo en un problema esas corrientes. Pero qué fe, Marco, con todo respeto del mundo, cuando hay una persona que me está diciendo que para meterse debajo de un paso hay que tener fuerza y no hay que tener fe. Con todo el respeto del mundo, un poquito de saber lo que hay arriba, ¿no? No que es lo que yo he encontrado esta cuaresma, que muchos costaleros han salido del paso y han preguntado qué es lo que llevo arriba. Dios mío de mi alma, ¿en qué mundo estamos? pero la realidad Desde es el que o tiene principio, fuerza o no anda. Estoy contigo al 100%, porque desde el principio Yo también estoy de acuerdo contigo. estamos demonizando a la cofradía. Eso no puede ser. Lo primero es darle su sitio a la cofradía. Es lo primero que tenemos que hacer. Y después es secundario. Tú tienes que... La cofradía es un camino para desarrollar tu fe. Y no hay otro camino. Si quieres vivir en una cofradía, tienes... Pero Yo primero, en para todos andar por los mi casa, accesorios. necesito mi Estamos casa. hablando de todos Es los así. accesorios. Y es que encima lo que vamos a meter, lo que vamos a destrozar es a la misma cofradía. Y lo que estamos en contra es del hermano mayor, de la Junta. Es que eso no puede ser. Y lo que demonizamos es a la cofradía. Y yo estoy en contra de eso. El motor, lo que tenemos que valorar, a quien debemos de poner en el centro de la Semana Santa, y nosotros hablar de ello, es de los cofrades de verdad, de los que hacen ese esfuerzo que yo no soy capaz de hacer, Y Pepe, ahora de los que hacen ese esfuerzo que yo no les llego ni a los tobillos,
que mañana van a trabajar y que mañana van a estar en su iglesia metidos. Ahora hago yo una pregunta, Pepe. ¿Hay juntas de gobierno preparadas o personas dentro de las juntas de gobierno preparadas para hablarle de la fe a los costaleros? No, hay hermandades que ¿O están- simplemente ven en el capataz Me gusta eso, ¿eh? un problema menos? Mira, como Si todo. tú vienes, me sacas paso y nos vemos dentro de un año. Rubén, Buen planteamiento. hay hermandades que están pasando buenos momentos y hermandades que están pasando malos momentos. Como le va a pasar a la tuya también. Le va a pasar, por supuesto. Seguramente Eso, claro. le pasará. Tu hermandad está viviendo un gran momento, porque tiene una buena generación de gente. Ojalá no tengan malos momentos, pero eso le pasa Pasará, a todas las claro. cofradías. Claro. Y hay cofradías de Chiclana que con muchísima pena no están en su mejor momento. Pero que Y tampoco eso hacen nada, Pepe. se ve, no tenemos ni que decirlo, sabemos todo. Pero eso es así, eso Pero es que no hacen evolución propia. No hacen Pero, nada ni... Oye, pero eso me lo pregunto yo. A mí, le digo, ¿cómo hermandades tan Históricas. cercanas a mí Históricas soy mayormente. capaz de dejarla tirada? Pero eso nos lo tenemos que plantear, y yo el primero. Y los hermanos de esas cofradías los primeros. ¿Cómo somos tan ridículos nosotros de dejarlo tirado? Y ahora me atrevo yo a criticarlo, a decir que no están a la altura, a decir que no hablan los cofrades, si tú no eres ni capaz de dar un paso para adelante. Esa es la crítica que tenemos que hacer. Nosotros, la crítica, el destino es tuyo. Tú eres, y la cofradía, y tu cofradía depende de ti. Y esa es la crítica que tenemos que hacer. Pero Pepe, también hay que ser sincero, o por lo menos desde la experiencia vivida de los que formamos parte de este mundillo, hay que darse un reconocimiento en la cabeza de decir de dónde venimos y qué hemos visto, para que ciertas hermandades que son históricas, que ya tienen un nombre asentado, que tiene siglos sobre la villa de Chiclana, hablando en plata, y han pasado diversas juntas de gobierno, y yo en la generación que me caben, en 36 años, he visto un chorreón, y lo puedo decir así, un chorreón de jóvenes que han pasado delante de la puerta por el canto y tal como han entrado, se han tenido que ir. Totalmente, así es, debido a los personalismos Y es también. más, puede ser incluso el derivado de que ciertas hermandades históricas le hayan dado pie a que otras hermandades se hayan formado, porque aquellos que no se han terminado de resistir en ¿por qué no voy a tener yo hueco en una hermandad, Dios mío? Pues al final nos juntamos 16 y hacemos otra nueva. Otros no, ¿eh? Otros no, otros muchos que conozco también en Chiclana, que han hecho el intento, y no son pocos, te podría decir más de 50, y no estoy mintiendo, y se han ido al abismo. A mí eso me da mucha pena. Porque al final las hermandades, como antes lo dijimos, las hermandades son reflejos de nosotros mismos, es reflejo de las personas que lo forman, de cómo somos, y hubo hermandades que tenían un personalismo total, y ese personalismo tan acusado, sabíamos todos que iba a traer estos lodos, que esas personalidades tan acusadas, cuando faltaran, iban a asumir a las cofradías en otra crisis, y en eso están los pobres. Y esperemos que salga de eso, pero es así, esa evolución propia. Las hermandades son imagen de nosotros mismos, de cómo somos nosotros, del interés que le ponemos, del no interés que le ponemos. Yo creo que es así. Pero entonces, David, ¿es culpa de las juntas de gobierno o es culpa de los cofrades que, como se suele decir, les gusta ver mejor el toro desde la barrera que meterse dentro de la plaza? Hombre, al final la Junta de Gobierno es la soberana, y es lo que al final Pepe nos está dando un poco la razón. En lo que ha dicho, ha pasado lo que dijo Marco, que ha pasado muchísimos jóvenes por las puertas de muchas hermandades aquí en Chiclana, se la han cerrado por personalismo, que al final esas personas son las que llevan esas juntas de gobierno. Entonces, al final, ¿quién es el culpable? Lo englobamos todo, no estoy culpando a nadie. No, yo creo que todos en general, que los jóvenes tampoco siempre llevan la razón. Estoy culpando a que hay juntas de gobierno por su interés o por lo que ellos vean, que a lo mejor en este momento no me interesa tener a jóvenes aquí, y le cierran las puertas. Se están equivocando. Y sigo diciendo que es verdad que el joven tiene mucho que aprender, el joven de 10 veces 7 está equivocado, pero como yo digo en la sociedad misma, mamá y papá educan niños, que estamos en una sociedad que poco falta
para que el niño le dé 2 lecciones a sus padres también en las puertas de los colegios y también en los campos de Es fútbol. que esas juntas de gobierno tienen que formar esa juventud. A lo que voy, es a que es lo que voy. Y esa juventud tiene que saber que las personas mayores no estorban las hermandades, sino que hay que sentarse al lado de ellos, Y aprender, escucharlos y aprender de aprender, ellos, porque aprender ellos de son ellos. la hermandad. Pero hace No va a falta- haber, hace nunca falta- va a haber 10 o 12 hermandades o no sé cuántas hermandades punteras. Siempre habrá 3 o 4 punteras y 3 o 4 que estén en crisis. Y eso es como pasa siempre en todos los aspectos de la vida. Ojalá estuviéramos siempre todo el mundo al primer nivel. No siempre vamos a estar al primer nivel. Y pensar en eso es pensar que que la hermandad no está humanizada, porque eso es un reflejo de nosotros mismos. Bueno, pues yo creo que estamos al final entrando en todo aquello, Rubén, que, y es así, necesita de parte definida de quiénes son unos y quiénes son otros. La verdad que venimos por bloque o venimos por definiciones. El joven porque es joven, el adulto porque es adulto, el cofrade porque es cofrade simple y ya está, el que está en junta porque está en junta, pero al final tenemos que entender una cosa, creo, en general, de toda la Semana Santa. Hace falta, y creo que también Pepa lleva la razón, en eso de la humanización de la Semana Santa, el despojarnos de los egos, porque al final volvemos siempre al mismo punto donde todo se rompe. Es que desgraciadamente la Semana Santa te da oportunidades del ego. Entonces, si eso no se controla o si eso no se encauza, vienen los problemas, ¿no? Tenemos que, los que pertenecemos a la Junta de Gobierno, tenemos que saber encauzar esos puestos que la hermandad propician el ego y tener pues la valentía suficiente para cuando se ve que se sacan los pies del tiesto, pues pararlo, ¿no? Eso ya es la capacidad que tenga un hermano mayor o una Junta de Gobierno de llevarlo o tolerarlo. Al final, Marco, una hermandad es tan necesario la juventud como los adultos. Y tienen que aprender uno de los otros y ir de la mano. Entonces, cuando una hermandad funciona. Mira, yo a los jóvenes míos de mi hermandad, al principio cuando creamos el grupo joven que hoy está dando frutos, gracias a Dios, yo siempre les decía, aquí no vais a encontrar ratitos de ir al cine, de ir al McDonald's, eso lo haces tú con tus amigos. Aquí a la hermandad se viene a lo que se viene. Se viene a un proceso formativo que nuestra vocal de juventud prepara todos los años con una serie de formaciones al año, que después de eso viene el ratito del cine, el ratito de McDonald's, bendito sea Dios, ¿no? Pero a la cofradía se viene a lo que se viene. Y aquí la celebración de la Eucaristía todas las semanas es algo que nosotros defendemos siempre. Un cristiano, si la Eucaristía no... Yo, un cofrade que no celebra los cultos de su hermandad... Pues sí, la verdad que son cosas importantes y necesarias, fundamentales en cualquier caso. Hemos tratado prácticamente muchos temas en profundidad, la interioridad de las hermandades, el rumbo hacia donde nos tenemos que dirigir con las hermandades, esa sinergia, ese feedback que es necesario para seguir creciendo y evolucionando. Hemos tocado con la esquinera el mundo del costalero y por mucho que nos guste, había que meterlo porque o puede ser un problema, una necesidad o una solución o algo también parte de nuestro fundamento. Hay que hablar un poco de todo. Al final todo esto va en un mismo barco y lo que es la exponencia en cuanto a la comparativa en el tiempo también es otro tema que con esto de los minutos que nos queda me gustaría reflejarlo y retratarlo también. ¿Cuánto hemos evolucionado desde el punto de vista de la galería? Porque la Semana Santa de 2025 a golpe de YouTube o de televisión o de vídeo, de lo que quiera, contrastarla con la Semana Santa de hace 10, 15 años, planteo la pregunta, ¿hemos avanzado mucho, poco, por la mitad y cómo nos podemos hacer reflejo con otras ciudades? Yo creo que estamos en un momento dulce, creo, con la creación de nuevas hermandades, creo que se están haciendo cosas nuevas, creo que se está, hasta en el propio argot de las cofradías, ¿no? Aquí hace 15 años se repartían papeletas de sitio y ahora se reparten, ¿no? ¿Cuándo íbamos a tener un debate de la túnica de Nazareno, chiquillos? ¿Cuándo íbamos a tener un debate de la túnica de Nazareno? Hoy se tienen debates de túnicas de Nazareno, si es más corta, si es más larga, si la hermandad va con un hecho más marracho. ¿Cuándo íbamos a tener un debate de los zapatos? De los cortejos, al final. ¿no? El calzado de los nazarenos. Entonces, yo creo que la Semana Santa de unos 10 años hacia aquí, creo que está viviendo un momento dulce que tenemos que saber aprovechar, que tenemos que saber encauzar si queremos llegar a donde queremos llegar, ¿no? No está el potaje tan agrio, ¿no? Pregunto.
No, la verdad es que, y vista afuera de Chiclana también estamos cogiendo nivel. Y el tema, por ejemplo, que hablamos antes de la cartelería, eso antes era inviable que en programas de Jerez o de otros sitios se contara con la cartelería de Chiclana, que está en el top 5, por decir, de cartelería de la Semana Santa. Pues eso también estamos vendiendo nuestra Semana Santa. Sí, yo creo que también debíamos de haber analizado nuestra Semana Santa de pitón a rabo, como se dice en mi ámbito taurino, o de pregón a última marcha de resucitado. Pero yo creo, mirando atrás, que, como tú dices, ha sido una gran Semana Santa. Y mira que empezó estupendamente con el pregón de María Parra, que yo creo que para mí fue un pregonazo y una alegría el pregón de María Parra estupendo. Ha sido una Semana Santa buenísima. Y como te digo, para finalizar con el resucitado, ¿no? Que también tiene su polémica y que también tiene su crítica y también tiene a lo mejor algo que criticar al consejo de cómo se lleva esa procesión, ¿no? O cómo se ha llevado este año. Que había que hacer una crítica y meterle mano a eso. Pero en conjunto ha sido una Semana Santa fuera de serie. ¿Qué pasa? Que todos nosotros tenemos la Semana Santa habita en la memoria de cada uno. Nosotros tenemos nuestra Semana Santa cada uno idealizada, que coincide también con nuestros años de más juventud, de chiquillos, de más joven. Pero hoy en día, y acabo como empecé, me da mucha envidia la gente de las cofradías, porque tienen una Semana Santa y viven una Semana Santa a tope, buenísima. Y a mí me encantaría tener fuerza y ser joven para ser costalero ahora en una de esas grandes cuadrillas, y me gustaría estar en una de estas cofradías que están partiendo la pana hoy en día, que están partiendo la pana, lo están haciendo muy bien. ¿Por qué vamos a criticarlo? A mí me encantaría formar parte. Por eso digo, no lo diga dos el veces, resumen es enhorabuena, cofrades de Chiclana. Enhorabuena, es lo único que se me ocurre. Hombre, pobre de nosotros si 30 años atrás no hubiésemos evolucionado. Porque si te pones a mirar, sinceramente no hay prácticamente nada más que las imágenes titulares de cada hermandad en cada hermandad, los demás todos nuevos. Todo eso ha evolucionado. Ha evolucionado la carga, que no nos gusta hablar, pero está ahí. Ha evolucionado los escenos florales, han evolucionado las bandas de música, han evolucionado las propias hermandades de por sí, que es la que hace que todo esto se mueva. Eso está claro. Pero que sí que también está claro que tenemos mucho camino por andar, que no nos podemos mirar al ombligo, que miremos fuera y que abramos un poco las expectativas y que aumentemos las ganas de trabajar y seguir trabajando con nuestras hermandades. Que es verdad que hemos puesto aquí a París a media cuadrilla y a media gente de las cofradías, pero yo creo que la autocrítica para crecer. Pinchando claro. Es como saltas tú, ¿no? Y voy a poner un pequeño ejemplo con lo que decía ahí antes. En las hermandades tiene que haber gente joven y tiene que haber gente mayores y tienen que haber gente de todo ámbito, ¿no? Bueno, cuando yo empecé con mi cofradía, todo lo que habíamos era chavales de 15, 16 años. Y sabéis una de las cosas de las que me ocupé personalmente, de comerle el tarro a un montón de gente mayor, para que cuando había que hacer cualquier gestión, la presencia y la cara de la hermandad fuese de alguien mayor. Porque cuando yo iba con 18 años, a mí no me escuchaba nadie, pero directamente. Y uno de los motivos por lo que el Santo Crucifijo de la Salud está hoy entre nosotros fue con la intención de captar gente mayor, porque la borriquita tiene un grave problema, que no tiene sangre. Y cuando tú formas al niño y el niño se hace adolescente, Se va a otra cofradía. se va a otra cofradía que tiene sangre. Y entonces decíamos, bueno, ya que se nos ha presentado la oportunidad de poder poner en marcha la idea del crucifijo, a ver si de esta manera se consigue gente mayor, cosas que están en el camino. Yo lo único que sí diría, calculo que ya vamos a terminar, es que el cofrade, y aquí todos los que estamos somos cofrades, costaleros, miembros de junta de gobierno, tenemos que ser autocríticos
tenemos que preguntarnos si estamos a la altura de lo que son las cofradías de Chiclana o si podemos darle más de lo que le estamos dando, porque muchas veces salimos afuera y nos da envidia de ver lo que se cuesta y lo que se hace en otras cofradías, cuando aquí se podría hacer perfectamente. Entonces yo lanzo ahí esa pregunta de si como cofrades estamos a la altura de lo que la Semana Santa de Chiclana reclama. Yo creo que la verdad que hemos tenido un tiempo donde hemos analizado muchas cosas, se han abierto las puertas a otras cosas que no le hemos dado un largo camino en cuanto a conversación, pero están ahí, están en perspectiva, porque esto no es cosa de una tertulia, esto es cosa de muchas tertulias, ¿no? Uno todos los meses. Bueno, pues vendría bien y seguro que tendremos la oportunidad de poderlo hacer. Y yo, para concluir, pues la verdad que a mí lo que más me preocupa, lo único que me preocupa en relación al presente actual, es que no perdamos aquello de los locos de las cofradías. Y los locos de las cofradías me refiero a que cuando se vive todo el año en una hermandad, hoy que afortunadamente esas son gotitas de esperanza, hay una caracola aquí, hay otra caracola allí, hay varias hermandades que están haciendo sus barras, pero más allá de eso, montarte una fiesta, hemos trabajado por discoteca, nos hemos salido a una carrera del Euro, nos hemos tirado bolas y esto lo hemos vivido hasta con el propio Juan Soto, precisamente como un niño más, en esos belenes que montábamos con las escayolas y esos encuentros que estaban minados de jóvenes. Ahora un poco la pregunta, ¿dónde están? Entonces, pues, eso es lo que hay que quedar ahí, a la puerta, y decir, chavales, que no todo es el pantallazo, que no todo es la reacción de la publicidad, que estamos en la vida del clickbait y que nos estamos comiendo la mortadela como si fuera jamón, y que hay muchas cosas por vivir, que no lo sabemos todo, y que hay mucho de lo que enriquecerse siempre dentro de las hermandades. Por fuera y frontalmente imposible. Y eso es la vida de cofradía que nos falta y a lo que nos tenemos que seguir invitando a toda la gente. Señores, muchísimas gracias por compartir mesa. David Fernández, Arturo Soto, José Luis aquí junto a mí, Pepe Lechuga, Rubén Jiménez, y que sea la primera de muchas. Con los mismos o con otros diferentes o intercalados, pero que todo esto pues que sirva para remar y para repetir. Muchas gracias. Radio Chiclana 107.7, tu emisora municipal.